5:30 de la tarde. Eh, Muchas gracias a los que se están conectando en este momento. Bienvenidos. Gracias por la puntualidad. Como siempre, pues vamos a dar 5 minutos para que se conecten pues más amigos y amigas. Y mientras tanto, pues los invitamos a que en el chat aquí de Facebook puedan compartirnos el dato de desde dónde se están conectando, desde qué municipio, desde qué barrio, localidad, departamento, país. Bienvenidos. Un saludo a Miguel Andrés Rodríguez desde Cibaté, los vigías de patrimonio. Patricia Buitrago desde Cachipay. Juan Guillermo Vergara, buenas tardes. Juan José Rincón desde Mosquera. Desde Cota, David Martínez. Luisa Fernanda Guerrero también desde Cibaté. Bienvenida. Vamos a dar 2 minutos más y comenzamos. Muchas gracias por esperar y por la puntualidad de ustedes, desde luego. Un saludo para Mónica Ramírez desde Chía. Carmen Sacalero. A Pilar Gutiérrez desde Sutatausa. Un gusto. Angie Paula Pinzón nos saluda desde Soacha también. A Duan Castro en Tabio. Fernando Castillo desde Chiribiquete nos saluda. A Entre Bosques, un grupo comunitario desde Bogotá. También bienvenidos. Desde la localidad de Usme, Jairo. Don Gilberto Parra, en el cercado del Zipa, en Funza. Bueno, son las 5:35 de la tarde. Vamos a dar comienzo a nuestra segunda sesión
del seminario virtual y abierto sobre territorio, memoria y patrimonio de la Sabana de Bogotá. Pues para los que tal vez no se conectaron a nuestra primera sesión hace 15 días, pues somos Divulgarc y el grupo de estudios sobre territorio, memoria y patrimonio de la Sabana de Bogotá, junto con el grupo de vigías gestores de patrimonio y sabanografías, pues nos hemos unido para realizar este seminario pensando en, como lo dice nuestro eslogan, buscar reflexionar y también dar a conocer la Sabana de Bogotá como un territorio desde múltiples miradas. Esto implica, pues, básicamente es un ejercicio de divulgación de investigaciones, de experiencias de diferentes personas que también muy diversas. Aquí ya hemos tenido arquitectos, hoy tenemos a un arqueólogo, tenemos a un y vamos a tener a muchos otros profesionales que desde estas áreas nos van a compartir parte de sus investigaciones en este territorio que estamos tratando de dar digamos, a pensar como una unidad a pesar de su diversidad, pero una unidad geográfica que básicamente está unida por lo que es la cuenca alta y media del río Bogotá. Es un territorio también múltiple en cuanto a sus formas de abordarse, y sabemos que pues, también división político-administrativa con más de 27 municipios, pero que hemos querido como romper esos límites para pensar como una región a la Sabana de Bogotá. Entonces, pues bienvenidos. Les voy a presentar a la compañera Lorena Rodríguez, quien también nos va a presentar a nuestra invitada. Lorena, gracias. Gracias, Diego. Pues un agradecimiento especial a todas las personas que se adhirieron a esta convocatoria y aceptaron el reto de presentar precisamente sus trabajos, sus reflexiones, investigaciones sobre la Sabana de Bogotá. Este es un espacio, como lo señala Diego, para pensarnos este territorio como una unidad y cada uno, es decir, hay muchas personas que están haciendo cosas, que están haciendo investigación, que están haciendo reflexiones interesantes sobre la sabana y no las conocemos, no nos comunicamos. Entonces, pues este es como un espacio pensado para esa posibilidad. Agradecer especialmente hoy a Alexander Chamorro y a Michelle Stefan, quienes nos van a presentar pues parte de sus trabajos y de sus reflexiones. Agradecer a todos ustedes quienes en este momento se conectan y van a estar acompañándonos en este espacio, y también a las personas que después en diferido pues van a ver también la conferencia por su tiempo y también pues por apoyar y unirse a esta iniciativa. Vamos a iniciar entonces con Alexandre Chamorro. Él va a presentar la ponencia titulada Arqueología Urbana y Transformación Territorial en la Sabana de Bogotá, Memoria del Subsuelo en Contextos de Infraestructura. Alexander es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia y es candidato a doctor en arqueología de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Tiene más de 25 años de experiencia en investigación arqueológica, en arqueología preventiva y en gestión del patrimonio cultural. Ha dirigido y ejecutado programas de arqueología preventiva, tanto en las fases de prospección y rescate como en la ejecución de planes de manejo arqueológico en Bogotá, en la Sabana y en varias regiones de la Orinoquía, tanto en contextos urbanos como de infraestructura. Es autor de estudios sobre el poblamiento prehispánico del río Tunjuelito y excavaciones de salvamento en Fontibón, así como de múltiples informes técnicos en proyectos energéticos y petroleros. Es también docente en ciencias sociales y en educación patrimonial, con énfasis en la relación entre la arqueología, el territorio y la memoria. Alexander, bienvenido, muchas gracias y el espacio es todo tuyo.
Muchas gracias Lorena, muchas gracias Diego, muy buenas tardes para todos. Pues primero pues agradecerles a todos pues por este espacio, agradecerle a las personas que pues nos están viendo a través de la conexión en vivo en Facebook, por su tiempo y por su apoyo, pues sin ustedes pues esto no tiene mayor sentido, pues la idea pues es que esto no se quede solamente entre pares académicos, sino pues en todas las personas que les interesa conocer un poquito más de Bogotá desde otra perspectiva que no siempre es la misma y de la sabana, como digamos amplitud de esa zona, digamos de la conurbación de la ciudad de Bogotá, de nuestro distrito capital. Entonces, bueno, sin más preámbulos, pues entonces pues vamos a entrar en materia. Como les decía Lorena, pues esta ponencia se llama Arqueología Urbana y Transformación Territorial en la Sabana de Bogotá. Básicamente, en esta ponencia lo que yo trato es un poco de los trabajos que he hecho durante los últimos años y pues cómo esos trabajos de alguna manera le aportan al conocimiento, no solamente desde la arqueología, sino también, lógicamente, cómo le aportan desde otras disciplinas que son complementarias y pues obviamente cómo esos aportes tienen que ver con la territorialidad, tienen que ver con el tema de memoria, con el tiempo de, perdón, con el espacio, digamos, de la temporalidad y cómo, digamos, se fusionan eso en un conocimiento, en un corpus, digamos, de conocimiento. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Entonces, bueno, acá vemos una imagen, pues para las personas que están viendo, acá vemos, digamos, un proceso de transformación precisamente de nuestra sabana de Bogotá, desde pues obviamente las ocupaciones de los muiscas en la parte inferior, con sus manejos hidráulicos que son muy característicos de la sabana de Bogotá, un crecimiento hacia estas ciudades ya más urbanizadas, hacia principios del siglo XIX, finales del XVIII, y pues finalmente pues esta que es nuestra ciudad actual, ¿no? Con sus rascacielos y el Transmilenio en primera plana. Ahí como para darnos como un recuento de cómo es la visión que tenemos nosotros de esta Bogotá. Bien, la ruta de esta ponencia está dividida en 6 grandes bloques. El primero es la ciudad como un palimpsesto, para las personas que no conocen el término. Un palimpsesto es un material, digamos, es un artículo utilitario que tiene una característica muy particular y se asocia más que todo, digamos, a los egipcios, y es que para escribir, como la mayoría de todos lo sabemos, los egipcios escribían sobre papiro. Pero generar papiro, o sea, generar el medio en el cual escribir era un tanto laborioso y muy costoso. Entonces, ¿qué se hacía? Se reutilizaba ese papel para escribir nuevamente sobre él. Los palimpsestos no solamente son egipcios, han existido en casi toda la historia de la humanidad y en casi todos los lugares del mundo. Entonces, yo hablo de la ciudad también como eso, como una ciudad que de alguna manera se borra y luego vuelve y se escribe sobre ella con una finalidad, que es cuál, pues que nosotros podamos utilizarla nuevamente. Entonces, esa es la primera parte. La segunda es el ocultamiento urbano. Ya vamos a ver por qué hablamos de ocultamiento. La tercera parte es la arqueología preventiva, que pues es mi quehacer como tal. Les voy a contar un poco para los que no conocen qué es la arqueología preventiva y cómo funciona. Nuestro cuarto eje temático son casos ya específicos y muy puntuales, digamos, de estudio en los cuales yo he participado, eh, y cómo, digamos, eso le aporta, digamos, al conocimiento generalizado. Luego vamos a tratar un quinto eje temático que tiene que ver precisamente con lo que es lo que he llamado, digamos, de lo ayepto a la topofilia. Y ya les voy a explicar un poco a qué hago alusión con esto. Y finalmente, pues lo que he llamado hacia un futuro con identidad, que es básicamente pues una búsqueda, digamos, de un espacio de disertación donde es tratar de entender un poco qué es lo que estamos haciendo y cómo, digamos, pensamos de alguna manera que debe ser este futuro como, como de la Bogotá pensada o la Bogotá soñada. Bien, entonces, como les decía, entonces la primera parte es la ciudad como palimpsesto, es el subsuelo como un archivo vivo y es entender que de alguna manera nuestro hábitat actual no es el mismo de años atrás, a pesar de que geográficamente
de alguna manera es el mismo, seguimos ubicados en el mismo espacio, en el mismo lugar, sí tenemos obviamente cosas diferentes y eso es lo que yo les quiero pues acá como contar. Bien, entonces, ¿qué es un archivo vivo? Es básicamente es entender que la ciudad es un documento que se puede leer. A, por ahí hay un micrófono abierto, por ahí escucho a alguien. Disculpe, Alexander. Sí, sí, Disculpe, cuéntame. nos están reportando que está un poquito bajito su volumen. Ok, ¿Vale? Entonces, si se puede listo, listo. acercar un poco el micrófono. Gracias. Perfecto, listo. Ok, subir un poco también el tono, entonces, para ver si mejoramos un poco la recepción del audio. Entonces, bien, como les decía, entonces, es ver el subsuelo como un archivo vivo, donde tenemos pues una serie de elementos transformadores del espacio físico. ¿Cómo se dan esos espacios de transformación? Básicamente por la misma habitabilidad que tenemos nosotros del territorio y el entorno. Nosotros vivimos en un espacio que nosotros para el momento llamamos la sabana de Bogotá, pero que ha sido obviamente habitada pues desde mucho tiempo atrás por diferentes grupos sociales, con diferentes culturas, con diferentes intereses, etcétera. Eh, pero resulta que cada uno de esos momentos específicos de la historia del espacio físico han dejado un registro de esas ocupaciones humanas. Y esos registros varían, y eso es lo que vemos desde el punto de vista arqueológico. Y tenemos que entender que el paisaje es una construcción que de alguna manera también hacemos, no solamente desde lo social, sino también desde lo cultural, de cómo nosotros como personas llevamos a entender que lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer en el espacio hace parte de esa construcción, de ese constructo que nosotros tenemos como sociedad, como grupo colectivo. Y pues obviamente eso tiene que ver con las necesidades de ese grupo social. Entonces, era así como yo les hablaba, pues, y como lo vimos a las personas que estuvieron en la sesión anterior hace 15 días, eh, podemos hablar, por ejemplo, que en la época prehispánica, pues esto era una zona lacustre donde había unos trabajos de acueductos, unos trabajos, digamos, de manejos del recurso hídrico, no solamente por temas de inundación, sino también por manejos agrícolas, por manejos de mejoría del suelo, por manejos en las temporadas secas, etcétera. Y cómo eso quedó allí. Simplemente cuando desaparecen, digamos, los habitantes de ese momento histórico, no ellos como personas, sino ellos como grupo social, y vienen unos nuevos habitantes, por ejemplo, lo que se da de forma muy brusca cuando llega, pues obviamente, la conquista española y después todo el proceso de colonización y se asientan, digamos, en esos territorios, pues obviamente que hay una superposición ya de una sociedad totalmente diferente, que eso es un caso pues muy particular que tienen pues las ciudades americanas en todo su largo y ancho, por obviamente ese proceso colonialista europeo. Entonces, ¿qué sucede? Se implanta una nueva forma de entender el mundo con una nueva configuración, entonces pasamos de esos manejos hidráulicos a unos manejos hidráulicos de tipo europeo, donde pues obviamente se traen los acueductos romanos, se traen pues obviamente las nuevas formas de construcción, se trae la idea de ciudad europea, por eso es que nosotros cuando viajamos a cualquier lugar del mundo, muchas veces sentimos que no hemos cambiado de ciudad porque tenemos un mismo modelo paisajístico que para el caso, digamos, de América Latina en particular, pues tenemos la Plaza Central, llámese como se llame, llámese Simón Bolívar, llámese de Colón, llámese como se llame, con su iglesia, con su palacio, que en su momento, digamos, era un palacio que hoy en día casi todos han sido transformados esos palacios, pero siguen siendo parte, digamos, de los estamentos legislativos cada uno de los municipios o de los lugares en las ciudades en las cuales nos encontramos, porque esa era su forma, digamos, de entender ese paisaje, de entender esa ciudad. Y la sabana de Bogotá, pues pasa, digamos, de ese proceso a tener, digamos, esta nueva concepción. Y pues finalmente, pues llega la modernización a finales del siglo XIX, principios del XX, pues obviamente en la época republicana, pues obviamente con influencias de muchos lugares, una influencia muy fuerte francesa,
que vamos a ver en muchas construcciones pues, que vemos en la capital de Bogotá y en otros lugares también. Digamos, es un modelo que se repite, por ejemplo, también en Buenos Aires, que es el modelo, digamos, de origen francés, que es muy europeo. También en algunas partes se va a ver el modelo de origen inglés, donde llega, digamos, esa transformación, pues obviamente en las partes angloparlantes y de origen anglosajón, pues obviamente es más fuerte que en la nuestra, por ejemplo, que es de origen pues, español, pero también lo vamos a ver. Y finalmente, pues hasta llegar pues, a estas ciudades como las conocemos hoy en día, estas ciudades que crecen un poco sin una planificación real, donde digamos que vamos un poco a la necesidad del crecimiento precisamente de la misma ciudad, donde vamos transformando los espacios, donde, por ejemplo, necesitamos construir una universidad. Entonces, el distrito o el municipio o la ciudad, como lo queramos llamar, toma un espacio que está libre, que está desocupado, e implantamos la infraestructura necesaria para tener una universidad. Es lo mismo con el aeropuerto, lo mismo, digamos, con, no sé, con un patio de almacenamiento de vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así vamos, pues, teniendo ese crecimiento de cómo se va, digamos, recreando la ciudad, cómo se va construyendo un nuevo paisaje y un nuevo de, de esa ciudad. Entonces, para eso llegamos a esta parte de paisaje, memoria y subsuelo, donde pues vemos que la arqueología urbana no solamente se encarga de encontrar objetos, sino que hace que esa memoria que está oculta se vuelva legible por parte de todos, no solamente de los arqueólogos, y eso es muy importante y quiero enfatizar en ese punto, de que la arqueología muchas veces se ve desde el punto de vista del arqueólogo, pero no es solo de los arqueólogos, es para todo el mundo. Y esa memoria colectiva pues es patrimonio de todos y es importante que todos la conozcan. Y pues además que también nos permite asociar de manera muy directa nuestras sociedades con cómo se entiende, digamos, por ejemplo, los temas medioambientales que están hoy en día pues muy en boga, de tener ciudades, pues digamos que sean autosostenibles, autosuficientes, que sean ecoamigables, etcétera, y cómo hace, no sé, 100 años atrás eso no se tenía en cuenta, digamos que eso no hacía parte, digamos, del pensamiento, por lo menos no generalizado, sí tenemos obviamente algunos, sobre todo, digamos, arquitectos, ingenieros civiles que trabajaban, digamos, desde esa época. Por ejemplo, tenemos a Lavoisier, hace 150 años, él diseñó una ciudad para Bogotá que sí era ecoamigable, que no se parece a la ciudad que tenemos hoy en día, por lo contrario. Eh, es una ciudad que se pensó desde otro, digamos, desde otra mirada, desde otra forma de entender el mundo, que pues muy vanguardista para su época, pero que hoy en día la vemos con mucha admiración y un poquito también con tristeza o con pesar por decir miércoles, porque esto no se dio, porque esto no se convirtió en una realidad. Eh, ¿Qué debemos entender nosotros del paisaje? Debemos entender que el paisaje, como les decía, es un constructo que está enraizado en un territorio. Mm, Ese territorio tiene una estructura que se va complejizando a medida que pasa el tiempo, donde, digamos, se dan unos usos de ese espacio, lo que, digamos, hoy asociamos un poco, digamos, con un tema que tiene que ver con los planes de ordenamiento territorial, los planes de los municipios, etcétera, donde efectivamente de alguna manera se delimita y se define cuál es el uso del suelo, para qué está hecho, para qué sirve. ¿En qué se basa eso? Precisamente en ese tipo de dinámicas que tenemos y obviamente de unas características geológicas, topográficas, fisiológicas y culturales, por supuesto, que tienen esos espacios físicos. Es allí como se da, digamos, esa creación, digamos, de para qué me sirve un espacio y para qué no me sirve. Porque yo en algún lugar puedo construir una casa de 2 pisos y en otro lugar puedo construir un edificio de 20 pisos. ¿Y por qué no podría cambiarlos? O si se puede, ¿por qué no se hace? Porque eso también tiene que ver, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, con el tema del entendimiento, de cómo yo veo y leo lo que está sucediendo con, con mi espacio y con mi entorno. ¿También? Eh, Vamos a continuar entonces para entender un poco más cómo es la sabana de Bogotá, ya como un paisaje cultural que está ya estratificado, que tiene esas divisiones, que tiene una base que es prehispánica, que tiene
ese lugar, digamos, que hace parte de la memoria colectiva cada vez que vamos a un museo, cada vez que alguien nos habla de los muiscas, cada vez que hablamos de algo que está asociado a los chipcha o que está asociado al indigenismo. Entonces, esa es la base, digamos, de nuestra torta, así como lo vemos aquí en esta figurita. Mm, yo coloco aquí dos ejemplos muy puntuales que son Puente Aranda y Fontibón, que son dos localidades en las cuales he trabajado y conozco muy bien. Además que se une un poco con lo que hablábamos en la sesión anterior con respecto a Fontibón y es un buen ejemplo porque digamos que estas dos localidades tienen un manejo hidráulico muy interesante y muy importante. Ya lo vimos pues obviamente en el caso de Fontibón, pues es toda una zona lacustre que se modificó con el paso del tiempo. Pero Puente Aranda sucede exactamente lo mismo. De hecho, pues el nombre de la misma localidad pues es puente. ¿Qué quiere decir eso? Por debajo pasaba agua. Era un puente que unía y era, digamos, el lugar de tránsito hacia otros lugares mucho más amplios. Luego, obviamente, como les decía, viene toda la capa colonial que viene, pues obviamente, la implantación de ese modelo europeo, donde tenemos nuestras plazas, tenemos nuestras edificaciones, obviamente que son, digamos, lo que hoy en día en la mayoría de ciudades latinoamericanas conocemos como los centros históricos o los centros fundacionales, como lo llamamos nosotros. Entonces, por ejemplo, en el caso, digamos, de la Sabana de Bogotá, tenemos 6 centros fundacionales que tienen, digamos, esa denominación como tal de centro fundacional, pues, digamos, dentro de los más importantes, pues obviamente están de la Candelaria, el de Usme, el de Fontibón, etcétera, que son, digamos, el registro que ya es visible, o sea, aún es visible, está sobre la superficie, no está enterrado, o por lo menos no en su totalidad, obviamente hay partes que sí lo están, pero digamos que son lo que se puede ver, lo que uno puede, digamos, observar, son la parte, digamos, antigua de las ciudades, que por lo general fueron los centros neurálgicos de las ciudades que aún se conservan y que se ha hecho una labor muy importante por esa conservación y esa protección de esos lugares. Luego viene la parte un poco moderna, como les decía, tengamos temas republicanos que se asocian sobre todo, digamos, a otra, digamos, secuencia temporal, pero que también, digamos, tienen, llamémoslo así, como un interés desde el punto de vista de conservación y patrimonio, por lo menos en la ciudad de Bogotá. Entonces, dentro de eso tenemos, digamos, estos lugares que son, por ejemplo, barrios específicos o lugares específicos de la ciudad que se asocian con esas temporalidades. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de Pablo VI, primera etapa, como una construcción de uno de los primeros complejos, digamos, de propiedad horizontal que existieron en Bogotá, junto con otro que queda aquí en la 30 con 19, que no es tan conocido como Pablo VI, que tienen la misma connotación y digamos que tienen ya ellos también una reivindicación desde el punto de vista de lo patrimonial. Y pues obviamente su conservación está manejada. Entonces nosotros tenemos también, para los que no lo saben, una institución acá a nivel distrital, que es el Instituto de Patrimonio, que es el IDPC, y ellos se encargan precisamente de todos estos temas, digamos, de patrimonio, conservación, de cómo intervenir estos lugares si se quiere intervenir modernamente, etcétera. Y pues obviamente tenemos barrios como Teusaquillo, como el barrio La Soledad, que son, digamos, también, digamos, fruto de ese crecimiento de lo que les hablaba yo, de esas influencias francesas e inglesas, y que crean, digamos, un proceso, digamos, de identidad cultural y de identidad paisajística en la sabana de Bogotá. De hecho, les cuento, por ejemplo, hace un tiempo relativamente corto, el barrio Country, hacia el norte de la ciudad, está en el proceso de que sea reconocido también por su, digamos, unificación constructiva de ingeniería civil y arquitectónica que tiene como un lugar también de conservación y patrimonial. Ellos están en ese trabajo, digamos, unos residentes junto con, pues obviamente, otros entes, están en el trabajo de poder lograr que se dé ese reconocimiento. Y finalmente, pues llegar
hasta lo que es la ciudad urbana moderna como tal, entonces pues con edificios emblemáticos que vienen, digamos, desde, ¿qué les digo yo? El hotel Tequendama, o cosas mucho más modernas, como pues digamos esta torre gigante que es la torre más alta que tiene Bogotá, en el centro de Bogotá, que los que no lo conocen los invito a conocerla, que es el Bacatá, o pues la que todo el mundo conoce, que pues fue la Torre Colpatria, que se volvieron íconos de alguna manera pues en nuestra ciudad, pero que digamos de alguna manera también replican un modelo de entendimiento de la ciudad con rascacielos que hace parte de las grandes ciudades en el mundo, ¿no? Entonces así tenemos pues, no sé, el Empire State, o tenemos la Torre Sears, o tenemos en el caso de Medellín pues la Torre de Coltejer, y pues obviamente Burj Khalifa, que son mucho más modernos, pero que de alguna manera acentúan esa capacidad del ser humano moderno, ya del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, de tener una infraestructura que sea no acorde a lo que necesita la ciudad, sino que sea imponente, donde ya se cambia un poco la mentalidad, nuestro constructo se deforma un poco y empezamos a crear ciudades que no están hechas para ser habitadas, sino para ser vistas desde lo alto y para ser vistas desde abajo. División donde las personas, digamos, los mortales comunes y corrientes, vemos a la ciudad desde abajo, la vemos hacia arriba, o sea, y la vemos crecer hacia las alturas, como una promesa de hasta dónde podemos llegar, miremoslo así. Pero también están los que la ven desde allá arriba, ¿no? Son las personas que son los dueños o que tienen la posibilidad de tener un piso de estos en un piso 40, un piso 60 y mirar de allá hacia abajo, ¿no? Entonces es como, no sé, ir a las torres del parque aquí en Bosque Izquierdo, en Bogotá, y ir hasta el piso 45 y mirar la ciudad hacia abajo, ¿no? Es como eh, un poco, miremoslo como jugar soy el dueño del mundo, soy el dueño de la ciudad y yo estoy acá en lo alto, estoy más cerca de Dios, un poco, digamos, ese juego, digamos, de la Torre de Babel que nos cuenta la historia bíblica, ¿no? Bien, continuemos. Entonces, ¿ahora qué sucede? Hablemos de lo que va a ser nuestro segundo gran eje, que es el ocultamiento y la invisibilización. Por eso yo les hablaba de lo que son las ciudades visibles e invisibles. ¿Qué es la ciudad visible? Es todo lo que nosotros vemos cuando caminamos por allí. Pero resulta que lo que vemos nosotros es producto de la modernización, donde pues obviamente se construyó una ciudad, pero que se construyó sobre eso que ya hemos hablado, sobre los humedales, sobre una serie de antiguos poblamientos, etcétera, y que desaparecen de nuestro campo de visión. Digamos que dejamos de verlos, se vuelven de alguna manera invisibles a la realidad. Y ahí entramos en cómo es la Bogotá como un paisaje urbano contemporáneo. Entonces tenemos que verlo desde cuatro ejes diferentes. El primero, que es la dimensión visible de Bogotá, que es lo que les contaba, que es lo que vemos cuando salimos a la calle, es decir, son los edificios, las casas, incluso las que se están cayendo, pero que son visibles todavía sin necesidad de hacer ningún esfuerzo. Los autobuses, etcétera, el Transmilenio, los trancones, eso hace parte de esa dimensión visible. Está la visión histórica oculta, que es la que no vemos, que ha sido de alguna manera ocultada por ese crecimiento y por esos procesos históricos. Entonces, por ejemplo, les puedo hablar de los rieles del tranvía. ¿Cuántos de ustedes han ido al centro histórico de Bogotá, han caminado por la carrera séptima y han visto que hay unos rieles por allí por donde pasa el Transmilenio? Son los rieles que se sacaron nuevamente a la luz porque estaban enterrados, porque después del Bogotazo, el alcalde de la época, que era Masuera, manda a tapar, manda a cubrir la vía del tranvía, que el tranvía funciona sobre rieles, al igual que el tren, los manda a cubrir con dos objetivos. Uno, mejorar la movilidad, que en este momento cambia, digamos, el tranvía desaparece y empieza a utilizarse dos formas de movimiento mecanizado. Uno eléctrico, que son los trolibuses, que son de origen europeo, y los buses a gasolina, que vienen pues obviamente de Estados Unidos. Son, digamos, las dos maneras en que se va a mover la ciudad. Entonces por eso se necesita asfaltar la ciudad. Ya no son útiles los rieles. Entonces se da esa superposición. Y por otro lado, perdón, y por otro lado, tenemos cómo se da la superposición histórica de las cosas, de cómo nosotros, en nuestro entender,
de la misma historia, conocemos algunas cosas y desconocemos otras. Entonces, claro, nosotros sabemos que había tranvía, pero ¿dónde está el tranvía? Si nosotros visitábamos Bogotá siendo extranjeros o siendo de otra ciudad que llegamos por primera vez a la Bogotá, digamos, de los años 90, pues no había rieles, no, el tranvía existió, pero quién sabe por dónde, no tenemos idea, siendo que el tranvía tiene un recorrido muy largo. El primer tramo del tranvía, les cuento, iba desde el centro de Bogotá hasta la 57, hasta lo que hoy en día es Chapinero, que era un recorrido bastante largo, era un recorrido de 6.5 kilómetros de distancia, que para su época pues era mucho. Además que tenemos que tener en cuenta que ese primer tranvía que existió en Bogotá era un tranvía de sangre, se llama eso. Tranvía de sangre significa que era tirado por caballos y bueyes, no era eléctrico. La electrificación de la ciudad se da muchísimo tiempo después, más o menos por allá por 1911, más o menos se da la electrificación del tranvía. Y finalmente, pues como nosotros empezamos a reinterpretar nuestro entender de la ciudad. Y entramos pues en una dicotomía de los valores. La conservación versus la modernidad. Así como lo vemos en la imagen. Hay que conservarlo todo. Debemos quedarnos postradas a lo bucólico, a vivir, digamos, como lo hacían nuestros antepasados, respetando el medio ambiente, cuidando de él, viviendo en armonía con él. Ahí les dejo la pregunta. O debemos vivir en la modernidad, debemos todo volverlo ciudades urbanizadas, cosmopolita, todos debemos volvernos urbanitas. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que sí, efectivamente la modernización empieza a ejercer un papel como un agente de pérdida, es el que nos oculta lo que hay debajo, es lo que nos oculta este paisaje, digamos, antiguo, pero tiene una razón de ser. Aquí la pregunta del millón es, ¿cómo se logra, de alguna manera, hacer una modernización hacia el urbanismo sin acabar, digamos, con los valores de lo que ya existe? ¿Cómo vivir un poco en armonía? ¿Cómo poner sobre la balanza y que no exista la tensión que hay entre lo que es patrimonial y lo que es la modernización? Y cómo ese patrimonio se vuelve de alguna manera obstáculo y se vuelve un palo en la rueda para el crecimiento de muchas cosas. Y digamos, es una cosa que se va a ver un poco también desde la arqueología, precisamente, ¿no? Y vemos, pues, obviamente, de cómo el patrimonio se pierde y pierde su contexto a través de una descontextualización que se da, pues, obviamente, al no saber quiénes eran, dónde estaba, por qué estaba allí, ya no se puede leer con claridad y finalmente pues puede llegar al punto de haber desaparecido totalmente, ¿no? De perderse del ámbito de lo que estamos manejando. ¿Y por qué? Porque pues es cambiado, ¿no? Digamos, es superpuesto por lo nuevo. Bien, eh, pero entonces aquí entra cómo el subsuelo se convierte en el archivo de la ciudad. Entonces, ¿por qué es el archivo material de la ciudad? ¿Por qué? Porque pues en ese subsuelo pues hay una serie de elementos que están allí debajo de manera estratificada en la mayoría de sus casos, donde podemos hacer una lectura. Pero entonces, ¿qué necesitamos para eso? Necesitamos tener una memoria colectiva. Necesitamos que haya una oportunidad de mejora y cambio en el entendimiento precisamente de eso, de que la arqueología funja como una herramienta analítica y que dé paso a que lo que había y lo que hay se puedan hablar y se puedan entender, que entendamos que la ciudad moderna es una continuación de la ciudad prehispánica, que es una habitabilidad distinta por unos entes diferentes y con unas razones y con unas necesidades distintas, pero que de igual manera necesitamos nosotros también satisfacer las necesidades y que no deben por qué entrar en conflicto, pero que sí es importante que las conozcamos, así no toda sea visible. Y eso lo vamos a ver a continuación, acá, en este tercer paso, que es la arqueología preventiva, de cómo la obra, de una manera paradójica, vuelve a revelar lo que la obra ya había ocultado. Así como se ocultó en el momento en que se tapó y se construyó encima, como les hablaba del caso, digamos, del asfalto sobre la carrera séptima que tapa, digamos, el tranvía, acaba de volver a aparecer. Eh, entonces vemos que la arqueología funge nuevamente como una práctica epistemológica, no solamente como mitigador de un daño lateral o colateral
que tiene frente a lo que sucede, digamos, en ese crecimiento de la modernidad, sino que tiene que haber unos pasos a seguir de cómo se hace para que eso finalmente genere un conocimiento y que ese conocimiento nos sirva a todos. Entonces acá podemos ver el plan de manejo arqueológico es la herramienta con la que contamos los arqueólogos, que es un documento que nos exige el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, para los que no lo sepan, que es el ICANN, que digamos es el ente regulador del tema arqueológico y antropológico en nuestro país, y nos exige, y tiene varias etapas, pero acá está simplificada. La primera etapa, que yo llamo la prevención, que es todo lo que tiene que ver con diagnósticos, averiguar qué había en ese lugar, saber qué posibilidades hay de encontrar algo en un lugar, es documentarme, es saber qué sucedía en este lugar en tiempo atrás, hace 1000 años, hace 2000 años, hace 500 años, hace 100 años, hace 50. ¿Por qué? Porque vemos que la ciudad no ha parado en su avance. Luego viene la segunda etapa, que es la mitigación, que es evitar dañar eso que hay debajo, o sea, buscar herramientas desde lo arqueológico, desde la técnica, digamos, arqueológica, desde la ciencia de lo arqueológico, que nos lleva, pues, obviamente, a que entendamos que esa historia sí es contable. Bien, ya aquí pues para ir terminando y cerrando, porque pues el tiempo es muy corto y nos apremia, tenemos acá que la arqueología debe funcionar en los contextos de obra civil. ¿Para qué? Para que el levantamiento de las capas duras se haga con control, se lleve, digamos, de la mano de un arqueólogo, que haya unos pozos de control, que haya un muestreo para ver qué hay debajo del subsuelo, y obviamente unos barrenos de profundidad, como nos muestra acá, para saber que si hay más cosas allá debajo. Resulta que la obra solamente va a quitar 1 metro, pero es que yo necesito saber qué es lo que estoy dejando debajo. Yo necesito saber qué historia me va a contar lo que quedó debajo, para yo poder también documentarlo, así no lo vaya a ver, así haga parte, digamos, de ese proceso. Y acá vemos cómo funciona, digamos, ya dentro, digamos, del desarrollo real, digamos, de una obra civil. Entonces, yo ya dentro del proceso de monitoreo, o sea, dentro del proceso de ejecución de la obra, yo detecto o no detecto si hay un artefacto o si hay algo, digamos, en ese proceso. Si no lo hay, entonces continúo con la remoción controlada del material sin ningún inconveniente. Si sí lo hay, entonces hago una determinación inmediata, perdón, una detención inmediata de la maquinaria para establecer un perímetro, para confirmar qué material es, si eso no es arqueológico, de qué época puede ser, para limpiarlo, si se va a mantener in situ, es decir, si se va a dejar ahí, o si se va a sacar, si se va a extraer, un laboratorio. Si tiene un contexto arqueológico, si está suelto, o sea, está descontextualizado, etcétera. Y pues obviamente finalmente tomar una determinación, ver si se va a dejar, entonces dejarlo allí en la mejor eh, eh, mm, no ubicación, porque no es lo correcto, sino como en la mejor capacidad, digamos, de contarnos una historia posible, y cómo, digamos, eso me ayuda, ¿no? Y finalmente, pues tenemos cuáles son los tipos de cosas que vamos a documentar. Entonces, tenemos, digamos, 3 grandes grupos, que son la cerámica, el vidrio y los restos óseos, que cada uno nos cuenta una historia, nos cuenta a qué época pertenece. Entonces, si la cerámica es de cierto tipo, nos dice es del siglo XVIII, es del siglo XIX, es de la época prehispánica, lo mismo con los restos óseos y lo mismo con el vidrio. Y tenemos acá, digamos, nuestra ruta de guía, donde lo que buscamos es que la arqueología cumpla con su papel interpretativo. Es decir, no solamente que encuentre cosas, sino que nos cuente historias, que nos diga cosas, que nos diga qué es lo que sucedió aquí en la antigüedad, qué sucedió aquí hace una época mucho más reciente, más cercana a nosotros, a los abuelos, por ejemplo, y qué nos espera para el futuro. Porque de alguna manera la arqueología no solamente debe ser de alguna manera hermenéutica, sino también debe ser pues digamos, futurista, y debe adelantarse a los hechos y decirnos cómo debo yo jugar a tener, digamos, en cuenta lo que yo estoy haciendo con la ciudad y cómo la modernizo para ser amigable también con, con nuestro espacio físico. Bien, y acá en nuestra ciudad emergente, en fragmentos, que son los casos de estudio, pues hacemos un recuento muy rápido de cuáles son, digamos, los sitios, digamos, en los cuales he trabajado. Entonces tenemos el caso de Fontibón, un templo no, no es un templo antiguo, es un templo moderno, es un templo de los testigos de Jehová en el Carmen.
como muchos saben, Fontibón, y los que no sabían nos los contaron hace 8 días, era un municipio independiente. Entonces, Fontibón a su interior tiene barrios y tiene nombres. Entonces, el Carmen es un barrio, digamos, interno de Fontibón, y allá está, perdón, haciendo una construcción de un templo de los testigos de Jehová, y allá encontramos unas tumbas prehispánicas que pues datan, digamos, de más o menos del siglo, eh, perdón, del año 2200 antes de nuestra época, y pues obviamente pues son prehispánicas. También tenemos el portal Tunal y el Transmicable acá en Bogotá, que pues eso está en la zona de Tunjuelito, donde pues tenemos un manejo hidráulico muy interesante. Tenemos en el centro histórico de Bogotá, en la calle 10, durante la peatonalización que se hizo de la calle 10, desde la carrera tercera hasta la carrera séptima, se hizo ese cambio, digamos, de uso del suelo, como les hablaba, pasó de ser una vía que tenía pues obviamente un uso de vehicular y pasó a ser totalmente peatonal, no solamente por el uso, sino porque se modificó. Lo que se hizo fue quitar el asfalto, retirarlo completamente, ver qué había debajo, que se halló pues adoquines, se halló unas cañuelas, otras cosas, y se colocó encima otro material, que en este caso es piedra traída desde Santander, para, digamos, y finalmente tenemos el caso del edificio San Roque, que hace parte del complejo hospitalario San Juan de Dios, que es uno de mis proyectos más recientes, donde pues tenemos otra lectura, digamos, que es una lectura mucho más cercana, mucho más moderna, estamos hablando ya del siglo XX, donde pues tenemos unos materiales históricos hospitalarios muy interesantes que nos cuentan acerca de la función, digamos, de cómo era la creencia, digamos, y cuál era el pensamiento, digamos, frente a la medicina en esa época, que era muy distinta a la que tenemos hoy en día. Digamos que la medicina en esos momentos era un poco mucho más proteccionista. Lo que se buscaba era cuidar y darle un buen manejo a la enfermedad del enfermo, valga la redundancia, más que curarlo. Digamos que la medicina reactiva, la medicina que cura, se va a dar precisamente dentro de estos espacios, como fue el complejo hospitalario San Juan de Dios, donde llega la medicina moderna, desde Francia y desde Inglaterra, donde nos dan a conocer, digamos, que no solamente debemos proveer tranquilidad, seguridad y bienestar a los pacientes, sino que debemos tratar de mejorarlos, que deben curarse a los pacientes. Y pues obviamente que tenemos todo ese tipo de cosas. Entonces, como les decía, tenemos el río Tunjuelito y Ciudad Bolívar, con la importancia histórica del río, con una continuidad ocupacional y con una reinterpretación de cómo es la periferia urbana. Bien, entonces con eso, pues acá vamos terminando. Finalmente, pues voy a tomarme 2 minuticos más para hablar de la reivindicación del espacio y hablar del abyecto y la topofilia. Para los que no conocen el término topofilia, tiene que ver con el amor por un lugar o cómo nosotros desarrollamos un amor hacia un lugar específico, y para eso les voy a hablar del caso de el Bronx. El Bronx para todos era un lugar abyecto, precisamente un lugar que era un cinturón, digamos, de drogadicción, de miseria, etcétera, de robo, bueno, todos conocemos muy bien que era el Bronx, y lo llevamos otra vez a través de un proceso arqueológico precisamente, y una reinvención del espacio y una retoma del espacio, a llevarlo a convertirlo en un distrito cultural, que es el distrito cultural del Bronx, donde tiene una de sus sedes principales, la academia y toda la zona, digamos, académica musical del SENA, donde pues obviamente vemos que generamos topofilia, generamos de alguna manera que la gente empiece a sentir reivindicada con esos espacios a través de una serie de elementos importantes que nos transmiten culturalmente, socialmente y mentalmente paz y armonía. Entonces, con eso pues terminamos. Acá finalmente pues quería pues contarles un poco esto y pues que dejarles en su cabeza el que pensemos en la ciudad no como un espacio habitable desde la modernidad, sino un espacio habitable desde el futuro y desde el pasado, y que nosotros hacemos parte de esa construcción, que nosotros hacemos parte de cómo pensar esa historia, y pues nuestro aporte como arqueólogos es poder unir esas cosas y poder que tengamos una ciudad moderna, pero que tenga raíces en lo histórico, que tenga raíces en lo patrimonial y en lo cultural. Muchas gracias. Pido mil excusas por
por el tiempo que me excedí, pero creo que pues con esto cerramos un poco. Diego, muchas gracias, Lorena, muchas gracias, y a todos por el tiempo y el espacio. Gracias, Alexander. No, no hay problema, Alexander. Entendemos que el tema es complejo y Bastante, sí. sin duda y muy interesante porque ahí hay una cantidad de conceptos que vale la pena pues explorar más a fondo. Quedaron enunciados y creo que pues, están como bien hilados dentro de su presentación como para poder después, más adelante, y también ya dependiendo del interés de cada uno de los asistentes, pues de pronto les queda, como usted dice, nos queda algo para seguir explorando. Personalmente a mí me quedaron varios. Entonces, muchas gracias, Alexander. No, pues con muchísimo gusto y nuevamente pues gracias a ustedes por el espacio y claro, bienvenidas todas las preguntas, si me quieren volver a invitar con el mayor de los gustos, porque sí, efectivamente hay muchas cosas que explorar, hay muchos temas que tratar, hay cosas muy interesantes que podemos manejar desde esta arqueología urbana que no se ven desde otro tipo de arqueologías y que pues es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo pues para nuestro desarrollo como urbe, ¿no? Y como sociedad, como grupo colectivo que habita este espacio. Gracias, Alexander. Bueno, vamos a dejar los comentarios y preguntas que hicieron a su charla para el final, para después de la siguiente charla que es con Michel Stefan. Él tenía algunos problemas de conexión porque está en Suezca, pero queremos preguntarle aquí, Michel, ¿se puede conectar? ¿Está presente? ¿Qué más, Diego? Sí, estoy presente. Lo que sí quiero es que de pronto tengo un poquito de ruido de fondo. Ok, pues ahí lo escuchamos bien. Bueno, perfecto. Aquí yo cubro un poquito el micrófono para evitar el ruido, pero si quiere arranquemos. Bueno, Michel, entonces voy a presentar, aquí voy a compartir su presentación. Permítame. Bueno, lo voy presentando. Discúlpeme que no encuentro la presentación de Michel. Aquí está. Bueno, Michel Stefan. Michel es un profesional en turismo con estudios en ecología. También se identifica como caminante y defensor de la sabana de Bogotá como territorio sostenible. Nos va a presentar esta charla que se llama Circuito Muisca, una perspectiva territorial sostenible del turismo en la sabana de Bogotá. Michel, bienvenido y muchas gracias por apoyar este proceso participativo, amplio y abierto para compartir el conocimiento. Bienvenido, Michel. Listo, Diego, muchas gracias. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos y a todas. Pues bueno, no sé si podemos poner la pantalla en completa, Diego. Es lo máximo que podemos ampliarla, entonces... Bueno. Ahí se ve bien, entonces, en todo caso. Listo, entonces vamos pasando. Bueno, permítame un segundito. Listo, Michel. Bueno, primero que todo, pues esto es un trabajo que se hizo o que se viene haciendo más o menos desde el año 2013, en el que una universidad en Bogotá me financió un proyecto de investigación cuando era profesor en el Politécnico Internacional, era profesor de turismo y mi proyecto de investigación pues tenía que ver con los lugares, digamos, de importancia ambiental y cultural de la sabana de Bogotá como un patrimonio vivo que podemos aprovechar. Pues ahí tienen un poco la ubicación del lugar. Son 22 municipios de la sabana de Bogotá y ahí pues los pueden ver, pero es un cuadro que más o menos está al sur. El municipio que está más al sur es Choachí, el más al norte está Villapinzón y hacia el occidente tenemos Tabio, Tenjo, Cota, Cajica, digamos, para hablar de un polígono grande, pero ahí adentro está Gachancipá, Tocancipá y, bueno, todo lo que es el centro de la sabana. Realmente son dos provincias, Sabana Centro, Almeidas y un pedacito de la provincia de Guaté. Y bueno, y la de Oriente, que es Choachí. Siguiente, Diego, gracias.
Bueno, aquí para mostrar que el turismo podría llegar a ser mediador entre la planificación urbana y rural, la conservación y el uso sostenible del territorio. Entonces, lo primero es que tenemos un deterioro del arte rupestre bastante, o digamos no del arte rupestre, de todo el patrimonio arqueológico y cultural, ha venido en deterioro muchas veces relacionado con el turismo, debido a que pues, ha habido pocas directrices que nos permitan proteger los sitios a los que se visitan los turistas. También tenemos unos procesos importantes de minería que han venido deteriorando el territorio y ese territorio, pues, a medida que avanza la minería, pues perdemos en biodiversidad, perdemos en patrimonio cultural, perdemos en muchos aspectos y desafortunadamente, pues eso pues también afecta directamente a nuestro proyecto turístico regional, que por demás ha sido bastante, como digo, subutilizado en la medida que tenemos muchas cosas que mostrar de la Sabana de Bogotá, pero realmente no ha sido un territorio turístico como tal y digamos ha sido un turismo muy espontáneo, sin ninguna planificación y eso pues ha también deteriorado un poco el territorio. Igualmente tenemos la expansión urbana, tenemos varios tipos de impactos. Si ustedes ven ahí en expansión urbana, tenemos, estos son los bosques de Torca, arriba en la 200, y prácticamente uno se siente en la selva, digo yo, como cuando Arnold Schwarzenegger llegaba a Bogotá en helicóptero en una película que no recuerdo cuál era, y se veía todo el mundo, todo como Bogotá en la mitad de la selva, y realmente sí, realmente Bogotá está rodeada de unos cerros increíbles, y como le digo, esto es en la 200, en los cerros de Torca, digamos los bosques de Torca, y al fondo se ve pues todo el desarrollo urbano de Bogotá. Eh, También tenemos una lucha frontal contra la frontera agrícola, que esa a veces nosotros como que se la depositamos al campesino, pero realmente pues la frontera agrícola avanza porque nosotros comemos, ¿no? Entonces yo pienso que no es que lo que hay es que empezar a buscar otras formas de producción más limpia, más sostenible, que nos permitan desarrollar nuestro territorio y generar, digamos, otras alternativas como el turismo. Y bueno, la industrialización, aquí vemos la minería de cementos Tequendama, perdón, la industria de cementos Tequendama en Suezca, y digamos que creo yo es el caso más crítico del proceso de industrialización de la Sabana de Bogotá, eh, en la medida que esto es una cementera que está prácticamente, como ustedes ven, hay solo un pedacito verde entre el pueblo y la cementera. La magistrada del río Bogotá pidió que hubiera como unos 200 metros digamos, de la cementera, cosa que nunca se logró y que bueno, eso hoy está parcelado y en ese orden de ideas eso se va a poblar. Entonces, digamos, ya dependerá de las oficinas de planeación que se respeten esos límites o no. Pero aquí para mostrar que la industrialización también es un factor de pérdida de diversidad de patrimonio cultural, porque pasan muchas cosas. Por ejemplo, desde que está Cimentos Tequendama son muy pocos los empleos que se generan a nivel municipal, pero sí se ha traído gente de otros lugares de la costa y de otras partes a trabajar allí, y esto pues ha cambiado mucho la estructura social del pueblo. Siguiente. Y esto como les digo, como una forma de entender un poco que el turismo podría llegar a ser un mediador en este proceso, ¿no? Bueno, aquí también como justificación, como respuesta a la pérdida de todo ese, digamos, patrimonio natural y cultural, pues también en contraposición tenemos una riqueza impresionante en términos biológicos, ecológicos y culturales. En este caso, pues tenemos el que le dicen cementerio indígena de Guatavita, que dice Álvaro Botiva que no es cementerio, que si había cementerio había comunidad.
entonces digamos un poblado. El templo doctrinero de Suezca, que fue uno de los principales templos en los que se hizo el adoctrinamiento de la cultura muisca, y tal vez uno de los primeros de 1602. Tenemos la nariz del diablo en Tausa, el parapente en Ecotominé, en los cerros de Tocancipá, y esto pues para mostrar un poquito la diversidad de cosas que hay en la sabana de Bogotá. Siguiente. Bueno, entonces aquí para mí había una pregunta fundamental en todo esto de proponer una alternativa de turismo para la sabana de Bogotá. Entonces, y es que queremos que sea sostenible. O sea, el desarrollo, porque es que la sostenibilidad, por definición, requiere una proyección en el tiempo. Y entonces, cuando hablamos de desarrollo sostenible, es el mismo modelo de desarrollo que tenemos hoy mantenido en el tiempo, o tenemos que cambiar ese modelo de desarrollo. Yo creo que hay que cambiar un poco ese modelo de desarrollo y hay que pensar en nuevas formas. Y está el Sumaca Usai, o también lo que se conoce como el buen vivir, que viene de las comunidades andinas, aymaras, de manejos diferentes del territorio. Y aquí, como lo he entendido yo, porque también es un concepto un poco abstracto, es la naturaleza como sujeto de derecho y el ser humano con derecho a la felicidad. Yo creo que si cumpliéramos esos dos parámetros tan sencillos, realmente podríamos vivir de otra manera y habitar de otra manera el territorio. En términos de turismo, ¿qué significa eso? Que usualmente son las comunidades las que reciben el turismo, y el turismo es básicamente es básicamente un receptor del turismo, son las comunidades, y muchas veces estas comunidades quedan relegadas a prestar servicios de acuerdo a las necesidades que se generan en el turismo, y muchas veces en procesos graves de gentrificación. Entonces, yo creo que en la medida que las comunidades sean dueñas de sus productos turísticos, en esa medida, pues las comunidades se harán responsables de su territorio, y lograremos que la comunidad no se desplace por turismo. ¿Qué pasa? Que finalmente los procesos de gentrificación, a mi forma de ver, es porque el turista llega, dice, ay, tan bonito este lugar, tan chévere este espacio, tan bonita la laguna, quiero comprar un lote. Compra un lote, y al comprar un lote tal vez desplace un campesino, y con él se desplaza no solo un campesino, sino una cultura, una forma de habitar el territorio y muchas cosas más. Entonces, en la medida que el campesino o las comunidades en general y el turismo local se apropie de sus territorios, seguramente venderán productos turísticos mucho más atractivos, y además empezarán a generar digamos, un vínculo mucho más fuerte con el territorio, y claramente una conservación mejor una mejor conservación del patrimonio cultural y natural. Siguiente. Bueno, entonces la idea del circuito muisca realmente es acercar al turista, digamos, a las comunidades y al turismo local, ¿sí? Y generar unos procesos de emprendimiento, de capacitación, de acompañamiento, para que ese operador local o esa comunidad que tiene algún interés en prestar servicios turísticos logre hacerlo de una manera en un estándar aceptable de calidad, seguridad y sostenibilidad, pero que también sea dueño, como les digo, de ese producto turístico, y de esa manera pues proteger de una mejor manera el territorio. Pues bueno, como visión pues queremos hacer un destino sostenible en estos 22 municipios y lograr a través de la tecnología un poco como apoyar a las comunidades y al turismo local en la promoción y venta de sus productos turísticos, y en esa medida pues generar flujo turístico a proyectos que nosotros como proyecto consideremos sostenibles y sobre todo comunitarios. Siguiente. Bueno, y ahí están las fases, vamos en la fase 2. Entonces, tenemos lo primero que hicimos
pues ahí está un esquema rápido, pero si quiere pasemos al siguiente, Diego. Entonces, la primera, siguiente. Lo primero que hicimos fue hacer todo un análisis bibliográfico. Recogimos mucha información en términos bibliográficos, pero no solo bibliográficos, sino documentales en términos de bases de datos de los municipios, bases de datos de la gobernación de Cundinamarca, y sobre todo esas fueron las referencias, más allá de toda la bibliografía muisca que se recuperó, también se recuperó mucha información turística, y de ahí salió un listado siguiente. Bueno, perdón. Entonces genera un marco teórico donde hay un documento que se llama La Sabana de Bogotá, una revisión. Aquí lo que se trata de hacer es recoger toda la información biofísica, cultural, social, en un solo documento que nos permitiera, digamos, unificar una información que siempre ha estado como fragmentada. Una cosa es lo que tienen los biólogos, los geólogos, los arqueólogos, bueno, en fin, todo el mundo tiene una perspectiva, pero no ha habido una forma, no, o más que una forma, no ha habido una iniciativa de recoger toda esa información y tratar de volverla a un solo documento. Bueno, este es un primer intento, seguramente se queda corto porque la información es bastante. Y generamos un estado del arte del turismo en la Sabana de Bogotá, y tratamos de generar unas pautas para el modelo, un modelo para el post-desarrollo y para el buen vivir en el turismo. Siguiente. Bueno, entonces ya viene la parte de campo. En campo recogimos toda la información. En su momento la información se recogió en una metodología que es SICATUR, que es una metodología internacional. Luego el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo saca las metodologías de inventario turístico y pues nosotros nos ajustamos a ellas. Siguiente. Esta es la ficha de inventario, es una diapositiva un poco luminosa con ese verde, pero prometo cambiarla. Entonces, pues esta es la ficha de inventario turístico. Esto es una ficha general que propone y pone a disposición el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y esta es la información que se recoge en todos los lugares, tanto naturales como culturales, que visitamos. Siguiente. Bueno, también hicimos, en cuanto a la planta, que tiene que ver con lo que es alojamiento, alimentación, esparcimiento y transporte, montamos estas categorías. Esto ha cambiado un poquito, sí, y se han hecho más subcategorías en esta forma de organizar y entender un poco lo que es la planta turística, que es fundamental para el desarrollo de los productos turísticos. Si bien un campesino puede, o una comunidad mejor, puede generar un producto turístico, pues va a tener que apoyarse en estas variables del territorio, ¿sí? Lo que es alimentación, alojamiento, esparcimiento y transporte. Siguiente. Y bueno, y estos son otros servicios que, si bien no son parte del turismo, también los inventariamos de alguna manera, y es ver toda la parte comercial, comunicaciones, lo institucional y lo financiero, porque sin esto pues el producto turístico no funciona. Siguiente. Entonces, ¿qué hicimos? Recorrimos 22 municipios de la Sabana de Bogotá, como ustedes los vieron. Este fue nuestro vehículo estrella, en el que logramos recorrer gran parte de la Sabana de Bogotá. Un vehículo prácticamente casa y laboratorio, donde recorrimos más o menos o sea, de corrido hicimos como unos 6 meses de viaje, de unos 15 o 20 días de viaje, pero en general se hicieron viajes durante 6 meses, y de continuo, como les digo, logramos hacer como 10 o 15 días, 20 días, no recuerdo ahorita bien cuántos, recorriendo todos los 22 municipios, donde identificamos más o menos unos 379 atractivos. La base de datos nos dio que eran 472 atractivos turísticos para lo que nosotros encontramos, pero haciendo una revisión ya de lugar por lugar, espacio por espacio, se nos redujo a 379 atractivos, que fueron los que logramos tener ahí. De aquí se escogieron 50 y para montar la guía turística del circuito Muisca. Estos 379 atractivos lo que nos muestran es que hay una diversidad y riqueza
impresionante en atractivos turísticos. Estos son datos del 2013. Seguramente si hacemos una segunda salida va a haber un cambio importante porque se han habilitado nuevos lugares, nuevos destinos, nuevos hoteles. Bueno, han pasado muchas cosas y un desarrollo turístico del país que en general ha sido bueno. Siguiente. Bueno, entonces aquí hay como unas frases que son somos buenos para todo, pero competitivos para nada. Esto es una cosa que es importante porque todos los territorios creen que son turísticos de por sí y no. Realmente se requieren procesos muy importantes de organización, planeación y hoy por ejemplo, que se piden dentro de los procesos de planificación usos del suelo para compatibles con el lugar que uno tiene, pues es importante empezar a entender que ahí hay unas variables de ordenamiento territorial que tienen que empezar a generar competitividad en los destinos. Bueno, ahí ustedes leen estas frases, pero en general la idea es ver cómo nos volvemos más competitivos como territorio, porque en la medida que como territorio nos volvamos, digamos, ofrezcamos servicios de mejor calidad, ofrezcamos, como comunidades, porque en sí lo que es el prestador de servicios turísticos, claramente ellos tienen una capacidad y una capacitación, pero las comunidades muchas veces le llega ese turismo y no están preparadas para recibirlo. Siguiente. Bueno, entonces aquí para mostrar un poquito lo que encontramos en las salidas de campo, lugares que seguramente muchos de ustedes también conocen. La montaña del Oso me pareció un lugar increíble y tan cerca a Bogotá, la cascada de la Chorrera, la más alta de Colombia, las capillas de Siecha y las piedras del Pajarito en Huasca, seguramente conocidas por más de uno de ustedes que dedican su vida a la arqueología y al patrimonio. Y bueno, en general encontramos muchos lugares, y aquí solo hay 9 de los 50 y pico, 54 que logramos meter en la guía. Y pues bueno, esto para mostrar un poquito la diversidad de cosas que encontramos en los viajes. Pero como les digo, pues las diapositivas se quedan cortas a la belleza y cantidad de lugares. Siguiente. Siguiente. Bueno, ya en cuanto a análisis de información, más o menos esto es lo que ya empieza a verse como resultado final. Aquí logramos, aquí pues ya tenemos un mapa turístico con los lugares más representativos de cada municipio. Sin embargo, digamos, es una tarea que tengo pendiente, es repetir la salida de campo y lograr en ese orden de ideas actualizar tanto el inventario de atractivos como todo lo que tiene que ver con la planta, o sea, restaurantes, hoteles. Los que ven ahí anaranjaditos son culturales, los que ven rayitas verdes son naturales. Listo, siguiente. Entonces, dentro de todo lo que encontramos, 379 atractivos turísticos, lo que encontramos fue que el 36% eran del orden natural y el 60% del orden cultural, y sin tipo, 4 lugares, el 4%, en donde fueron lugares que o no encontramos o no existían, que estaban reportados y no tenían ninguna referencia. Bueno, pero realmente fueron pocos los lugares los que no logramos visitar y encontrar. Siguiente. Bueno, entonces como la metodología del ministerio también empieza a bajar de nivel, lo que vemos es que lo más importante, y no sorprende para nada, es que las montañas y los cerros fueron digamos, el atractivo o los tipos de atractivos más importantes que había en la sabana de Bogotá. Cada que uno llega a un municipio, pues lo que va a encontrar es el cerro tutelar, o tiene el cerro del cable, bueno, son muchos cerritos y muchos lugares que los municipios consideran turísticos. Los siguientes son pues las reservas y parques. Ahí está Chingaza, pero esto también ha cambiado porque sé que desde el 2013
se han registrado nuevas reservas, muchas, no más aquí en Suezca, conozco dos que no están ahí. Entonces yo creo que sí hay que hacer un estudio un poco más juicioso, o no más juicioso, sino actualizarlo, para poder tener esta información más de primera mano. Y bueno, y lo otro muy importante, las lagunas, y bueno, y de ahí para abajo, pero lagunas claves, porque digamos, además de convertirse en espacios turísticos, pues son lugares de patrimonio. Yo ya no hablaría ni de patrimonio cultural ni de patrimonio natural, sino un patrimonio integrado que nos muestra un uso antiguo y anterior del territorio, ¿no? Como las lagunas de Siecha, la laguna de Guatavita, bueno, son muchas las lagunas. Nomás en el Parque Chingaza debe haber más de 20 lagunas. Entonces, en ese orden de ideas, pues las lagunas como referente histórico y cultural y natural pues, no solo de la Sabana de Bogotá, sino del país. Y bueno, y ahí para abajo pues encontramos los termales y bueno, y otros tipos de atractivos. Siguiente. Otra cosa que sí me causó curiosidad, y es la cantidad de sitios religiosos en la Sabana de Bogotá que han generado como monasterios. También hay muchas iglesias, hay municipios en las que hay 2, 3, 4 iglesias que podrían convertirse en un referente para el turismo cultural y religioso, generando, digamos, como procesos de organización y concertación con los sacerdotes y con casi todos son católicos realmente. Sí me parece que ahí hay una articulación que además se debe a la historia de la conquista de nuestro territorio, ¿no? Bueno, lo otro son obras de arte y técnica, que eso es todo lo que tiene que ver con puentes. Por ejemplo, el puente del Cisga, a veces uno pasa por encima de ese puente y no sabe toda la historia que hay detrás de Orlando Fassborda, de cómo se construyó ese embalse. La primera junta de acción comunal que había que hubo en el país fue gracias a ese embalse y a la construcción de ese puente. Entonces, perdón, voy a tomar agua. Entonces, hay muchas obras de arte y técnica que han, que digamos, sí, nomás tenemos 3 embalses grandes, importantes en el territorio: Neusa, Cisga, Tominé. Ya digamos, con esos 3 embalses podemos pensar en que tenemos un buen patrimonio, digamos, desde la ingeniería. Casas institucionales, como las casas de la escultura, Casa de la Cultura, también alcaldías. En el caso, por ejemplo, la de Suezca es una alcaldía de Pietro Cantini. Hay otras construcciones importantes en Nemocón de Pietro Cantini, o sea, él hizo mucho por aquí. Y bueno, y como les digo, de ahí para abajo hay otros atractivos. Me causó mucha alegría y mucha emoción también ver que había varios museos que no necesariamente era el museo tradicional del Museo del Oro. Eso no estaba porque Bogotá no estaba, ¿no?, dentro del proyecto. Bogotá necesitaría un estudio independiente de todo esto. Pero entonces está, por ejemplo, el Museo de la Vida Campesina aquí en Gachancipado, bastante interesante, bonito, y empezamos a ver cómo desde las mismas comunidades se empiezan a generar esos espacios museográficos para la divulgación de un patrimonio que bueno, en la sabana puede estar a punto de desaparecer. Siguiente. Bueno, aquí es un poquito viendo cómo los municipios de la Sabana de Bogotá tenían más o menos atractivos. Esto no quiere decir que un municipio sea más turístico que otro, porque si bien La Calera puede tener no sé cuántos atractivos, dice ahí, como unos 32, 35 atractivos. ¿No, esto es qué? 32. Sí, por unos 32. Sí, unos 32 atractivos más o menos. No quiere decir que La Calera sea más turístico que Suezca. Sí, porque por ejemplo Chocontá tiene un atractivo pequeño, pero es el embalse del Cisga, que ocupa como el 20% de Chocontá, ¿sí? Y eso ya pues también genera otra fortaleza, ¿no?
Entonces, aquí como para tener en cuenta dónde había más atractivos, pero teniendo muy en cuenta de que no necesariamente la cantidad de atractivos va a mostrarnos que los lugares son más o menos turísticos. Siguiente, Diego. Bueno, esto es un poquito temas de biodiversidad. Parte de lo que hicimos, que desafortunadamente la perdí, fue las colecciones botánicas de todas estas especies, más o menos unas 197 especies logramos recoger de plantas florecidas y las pusimos en conservación en un herbario, pero desafortunadamente entre trasteos y cosas se deterioró y tocó pues, no tener ese soporte físico, pero digamos tenemos las bases de datos de lo que encontramos, que me imagino que como en arqueología y en otras ciencias, también ese soporte físico es bastante importante y creo que es una de las tareas que tengo pendientes, es volver a armar el herbario de la Sabana de Bogotá como parte del patrimonio cultural y natural, porque yo creo que aquí sí ya tenemos que empezar a hablar de otros tipos de patrimonio y alejarnos un poco de ese concepto de lo cultural y natural y empezar a hablar de patrimonios integrados. Siguiente. Bueno, esto es la misma historia, pero un poco para ver aquí que en la flora inferior, o sea, todo lo que son musgos, líquenes, helechos y demás, también hay una diversidad importante. Aquí, digamos, no se hizo una cosa muy específica. Estos grupos de plantas son muy complejos y muy difíciles de muestrar y trabajar. Entonces, digamos, lo más representativo que logramos fue pues tener información de algunos tipos de estas plantas. Siguiente. Bueno, en cuanto a fauna, encontramos algunos artrópodos, que de esto estoy completamente seguro que hace falta muchísima información, porque creo que es un grupo muy grande los artrópodos. Pues ahí están los insectos, los cangrejos, bueno, todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene el esqueleto por fuera, y de esos artrópodos se ha hecho muy poquito trabajo muy poquito trabajo biológico, sobre todo aquí en la Sabana de Bogotá. En aves creo que las aves aquí sí las veo un poquito subvaloradas. Hace poco revisando una información, creo que tenemos más o menos unas 900 especies de aves en la Sabana de Bogotá, según datos del Ministerio de Ambiente en el DTS digamos como en el diagnóstico de las directrices de ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, hablan de eso, de 900 y pico especies. Mamíferos, pues aquí tenemos a los zorros, tenemos armadillos, los cuis. Bueno, tenemos una diversidad grande. Peces, el más representativo tal vez sería el pez capitán y la guapucha. Y en reptiles, pues tenemos ese que le dicen camaleón de montaña, que es el Anolis heterodermus, pero tenemos otras 3 especies de reptiles entre serpientes y lagartijas. Tenemos unas 5 especies, 2 de serpientes, la Atractus casicaudatus y la Leophis epidephelus. Listo, siguiente. Listo, siguiente. Bueno, entonces de aquí se derivaron 2 publicaciones, bueno, varias publicaciones realmente. La primera es Explorando el territorio del Zipa, que es un libro que lo que intenta hacer es recoger toda la información digamos, de base de los atractivos turísticos, pero también un poco de la geología de la sabana, la biodiversidad y todo esto. Y el otro es una guía de escalada de las rocas de Suezca. Aquí logramos como hacer un compendio de todas las rutas de escalada que se encuentran acá en el municipio de Suezca. Bueno, fue un trabajo bastante extenso. También es un trabajo del 2013, sin embargo, hoy todavía se usa porque es el único medio digital que hay para encontrar rutas de escalada en Suezca. Hay unas guías físicas, pero digamos la facilidad de ser digital ha sido muy importante. Siguiente. Bueno, aquí hay algunas publicaciones que se hicieron también a través de este proceso, que bueno, fue de las que ya hablamos.
digamos, el informe final, que es el de Circuito Muisca de una perspectiva territorial sostenible, donde está toda la información que les estoy mostrando, pues ya mucho más detallada. Hicimos un estudio sobre nuevos modelos de capacidad de carga, metiendo algunas variables temporales que no tenía. Trabajamos algo sobre economías locales. Hicimos una pequeña publicación para un periódico en Villa de Leyva sobre economías locales basadas en el autoconsumo, y yo creo que estas economías locales realmente pueden sacar a la comunidad campesina de una crisis que, digamos, hoy se ve un poco más superada que hace unos años. También con un profesor de la Javeriana de Desarrollo Rural hicimos esta publicación, Lineamientos de Sostenibilidad Turística para el Altiplano Cundiboyacense, y bueno, hay varias publicaciones ahí que logramos sacar de este proyecto siguiente. Bueno, aquí ya un poquito hablando de la fase 2. Sí, 3 minuticos. Sí, ya voy a acabar, ya se va a acabar la presentación. Vale, gracias. Aquí, bueno, aquí ya es para hablar un poquito de la fase 3. Aquí ya es empezar a consolidar ese clúster de turismo sostenible en la Sabana de Bogotá y empezar a trabajar con comunidades locales. Aquí la idea es sacar una app tipo Booking o algo así, donde uno puede reservar y que haya una relación directa del turista con la comunidad local y generar ahí, digamos, un apoyo en todo el proceso de marketing y divulgación de los atractivos. Siguiente. Y es que creo que esa es la última. Ah, no, esta es la última. Bueno, y como modelo hemos recogido este corredor, que es el corredor La Calera, Guatavita, Sesquilé, Huasca, bueno, Sesquilé, Huasca, perdón, bueno, Suesca, Sesquilé, Guatavita, Huasca, La Calera. Digamos que ahí hemos hecho la mayor cantidad de trabajos, donde está la mayor cantidad de contactos. Entonces la decisión es haber empezado por este lugar para iniciar los procesos organizativos de las comunidades rurales. Y eso es todo, Diego, creo. Creo que ya lo que queda es la última con mi contacto, por si alguna... No, perfecto. Me demoré los 30 minutos exactos, creo que me demoré. Sí, muchas gracias. No. De verdad también muchas gracias por la exposición. También otro tema súper complejo, vemos que es una investigación súper exhaustiva, muy ambiciosa, y como usted bien lo dice, pues hay demasiada, o puede haber mucha información desde diferentes disciplinas y fuentes, pero siempre el gran reto ha sido como poder acopiar eso y sobre todo mirar cómo se integra y se articula para que logre ser aplicada esa información, que normalmente es producto de investigaciones desde múltiples disciplinas. Y pues personalmente veo que su esfuerzo pues es muy grande y loable, porque es un proceso muy, muy complejo, y agradecemos también que lo haya puesto a disposición pública. Aquí pues algunos amigos, Eduardo Villamil nos ha compartido el link. Entonces, para los compañeros que están ahí en el chat, pueden copiarlo y pues investigar un poquito también estos documentos que nos comparten. Muchas gracias, Michel. Lorena. Gracias, Diego. Pues agradecerle a ambos por la presentación. Creo que las dos presentaciones nos están dialogando sobre elementos que se encuentran y que tienen que ver precisamente con este dinamismo y este acelerado desarrollo, digamos, pues para el caso de la primera presentación urbano, ¿no? Específicamente, pero pues el turismo también está asociado precisamente a digamos, a una misma situación que es, y que también lo decían en los comentarios, esta vida urbana que nos empuja,
digamos, que está haciendo que cada vez tengamos menos espacios verdes, ¿no? Una acelerada urbanización de Bogotá y de la Sabana, que está asociado pues al desafío que implica ese diálogo con ese palimpsesto, ¿no? Con todas esas huellas, esas memorias de el trasegar de, digamos, nuestros antecesores aquí en este mismo territorio, pero ese mismo crecimiento urbano y el vernos, digamos, atrapados en estas ciudades también, pues impulsa ese turismo, ¿no? Esa búsqueda de otros espacios de dispersión, espacios para hacer otras actividades, como lo señalaba Mitchell, pues no es gratuito que, y paradójicamente en la sabana de Bogotá, que la percibimos como esa gran planicie, pues el sitio preferido por el turismo sean precisamente las montañas, ¿no? Entonces ahí están dialogando y se están encontrando como dos variables sobre las que hay que reflexionar, sobre todo porque yo lo que siento aquí es un alto frenetismo, es decir, el estudio que señalaba Mitchell y que él mismo lo señala, es decir, es necesario esta mirada de conjunto, este diálogo y tomar decisiones en conjunto y no como que cada municipio pues tire para su lado o busque sus soluciones, pero esto es tan cambiante que permanentemente se están desactualizando pues esos estudios que permiten una visión de conjunto y que como demostró Michelle no son fáciles de hacer, ¿no? Y en el caso del desarrollo de la infraestructura de Bogotá pues pasa lo mismo, una rapidez, una necesidad de que hay que avanzar con las obras, el metro, las obras del Transmilenio, otro tipo de infraestructuras eléctricas, en fin, que también le imponen un reto a la arqueología en términos de rescatar todas esas huellas de periodos anteriores, pero con la mayor responsabilidad posible, pero también si se puede con la mayor rapidez posible, porque pues esta que señalaba hace un momento en la presentación, la dificultad de poner en diálogo y de no simplemente destruir esas huellas anteriores, sino realmente cómo poderlas rescatar de forma responsable y articular en un relato también que nos permita comprender mejor los procesos del pasado. Entonces, bastante complejo, digamos, el panorama que nos presentan tanto Alexander como Michelle en estas presentaciones. Bueno, muchas gracias, Lorena, por ese intento de armonizar estos dos temas que, como bien tú lo dices, parecen como tan disímiles, pero básicamente estamos trabajando, es por un lado, pues las huellas que quedaron de todo ese trasegar histórico en este territorio y que se siguen superponiendo al territorio como en ese palimpsesto que nos hablaba Alexander, y la necesidad de hacer algo con ellas. Y el turismo aquí pues emerge como una, pues nos parece hoy en día como natural, un, 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 un espacio, digamos, de aprovechamiento desde la sostenibilidad que también nos cuestiona un poco Mitchell, pero pues ahí es donde se ligan estos, ¿no? O sea, los arqueólogos de alguna manera están rescatando y están interpretando las huellas y desde el turismo pues está aprovechando y sobre todo incluyendo en las nuevas dinámicas económicas del presente como para que eso finalmente tenga una utilidad, entre comillas, que la utilidad más allá de lo económico, pero sobre todo también como que una inserción en la, finalmente, lo que llamamos la apropiación social de este patrimonio. Voy a compartir una pregunta o un comentario que nos hace John López. En el caso de Alexander, nos dice, realmente agresiva, irrespetuosa y violenta la construcción de la urbe. La arqueología urbana podría tomarse como la oportunidad de reparar y sanar estas heridas coloniales históricas. En México hay mucho que aprender de Ciudad de México sobre la ciudad de Tenochtitlán. ¿Qué nos comentas, Alexander, al respecto? ¿Están escuchando? No, ya.
Ya, listo, perfecto, bien. Entonces, bueno, a John le podemos, listo, ahora sí. Le podemos contar lo siguiente. Resulta que, a ver, lo que hacer una reparación, digamos, sobre el tema, digamos, colonial e histórico, es bien complejo. Y pues tú hablas del caso de México, donde pues dentro de la misma creación de la Ciudad de México y de otras ciudades mexicanas, donde pues tenemos pues obviamente toda esta gran infraestructura prehispánica, a diferencia de lo que tenemos en Colombia no tenemos esas grandes construcciones. Em, digamos que se articuló un poco, digamos, el poblamiento, digamos, alrededor de estos mismos eh, de esas mismas infraestructuras, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya, digamos, un proceso igualmente agresivo, respetuoso y violento, como lo llama John, a ese crecimiento y a esa función, digamos, de la urbe, sino que en realidad lo que se hace es como dejar una parte, como sin tocar hasta cierto punto, para mantener un poco, digamos, la ilusión, muy entrecomillado esa ilusión, de que efectivamente hay como un equilibrio entre lo que estamos viendo y lo que había hace, no sé, 5.000 años atrás. Entonces, para redondear un poco la cosa, la arqueología no puede, digamos, ser reparadora desde ningún punto de vista, pues básicamente para que exista reparación tiene que haber, pues obviamente, un proceso de conocimiento, tiene que haber un proceso de entendimiento y finalmente tiene que darse un modelado de métodos reparativos. Y digamos que con la historia es imposible. ¿Verdad? Les pongo un ejemplo específico. Vamos, un sitio, digamos, que arqueológicamente y históricamente sería muy importante, como el Templo de David, por ejemplo, donde, en Jerusalén, donde se guardaba el Arca de la Alianza, según cuenta la historia. Entonces, ¿cómo reparamos ese espacio? O sea, ¿lo volvemos a construir? ¿Bajo qué especificaciones lo construimos? Si contáramos con los planos arquitectónicos, con los tamaños, con las dimensiones, con los materiales, etcétera, eh, no deja de ser una reconstrucción del templo. Entonces ahí es donde entra el tema de hay que conocer un poco realmente antes de poder, digamos, llegar, digamos, a generar expectativas sobre lo que es posible y no es posible desde lo arqueológico y desde lo patrimonial. Algo que se destruyó, algo que ya se tiró, algo que ya desapareció, hacerlo de nuevo es una recreación en el sentido específico de la palabra donde estamos construyendo de nuevo algo, pero que no es eso. Y hasta cierto punto, digamos, eh, utilicemos la palabra inglesa que se asemeja mucho, que sería un dummy. O sea, básicamente tener un dummy es tener una respuesta falsa frente a la expectativa real. O sea, ¿de qué me sirve a mí tener un dummy no sé, de un monasterio o de un bohío si no me aporta? O sea, digamos que el valor finalmente cultural, valor patrimonial, lo pone el hecho de que existió y que si desafortunadamente desapareció, si en el proceso, digamos, constructivo, en el proceso de desarrollo y modernización de las urbes desapareció, lastimosamente nos queda dentro de la memoria y nos queda dentro del conocimiento, como por ejemplo sucede con lo que yo les hablaba del tranvía. El tranvía desapareció, ya en Colombia no hay tranvías, es así de sencillo, no hay tranvías. Pero digamos que queda dentro del inconsciente colectivo que pues obviamente existió y que cumplió una función histórica y que cumplió una función social y que cumplió una función cultural y que hay un montón de cosas asociadas a eso. Entonces, está tan ligado que dentro de la música tradicional colombiana se hacen nombramientos al tranvía de Bogotá, por ejemplo, y cosas por el estilo. Entonces, digamos que eso es lo que queda. Entonces, tenemos que saber, digamos, un poco separar lo que es posible, de lo que es realizable y de lo que realmente vale la pena hacer.
porque como les decía, se puede hacer una reconstrucción, claro, podemos hacerla, pero ¿hasta qué punto realmente eso le aporta? Creo que no es, digamos, la función final del objetivo, digamos, de lo patrimonial. Lo patrimonial es tener lo real, y donde no exista, pues obviamente hacer una reivindicación, pero no una reparación, que ahí es donde estaría la gran diferencia, y era pues lo que hablábamos de reivindicar los espacios, reivindicar el patrimonio como parte, en este caso, de la ciudad y de la sabana, pero no, digamos, podemos tratar de restituir, por llamarlo de alguna otra manera, espacios que ya se perdieron, porque pues digamos que se convierte en un objeto que podría, digamos, generar algún interés desde el punto de vista de lo turístico, por ejemplo, pero dista mucho, digamos, de tener un valor intrínsecamente patrimonial y cultural. Creo que con eso podría yo responderle a John. Gracias, Alexander. Sí, Michel, bueno, aprovechando ahí que se volvió a conectar, Eduardo Villamil nos hizo un comentario al respecto de su charla. Cuando usted habló del estado del arte, pues él nos comparte este comentario. Dice, el estado del arte del turismo puede ser un insumo esencial para un potencial geoparque mundial de la UNESCO en el norte de la sabana. Creo que es un comentario que él hace, no es una pregunta necesariamente, pero ¿cómo ve usted estas posibilidades de ver el territorio integralmente y generar sobre todo este tipo de declaratorias o reconocimientos especiales desde ámbitos tan amplios como podría ser la UNESCO? ¿Esto usted lo ve probable, lo ve necesario, lo ve útil? Pues, Diego, hay una figura de la UNESCO. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. ¿Me están escuchando? Sí, sí, sí. ¿Aló? Sí, Michel. Nosotros lo escuchamos. Bueno, no. Hay una figura de la UNESCO que es la figura de geoparque. Yo creo que esa podría ser una figura interesante para abordar todo el territorio como patrimonio. Los geoparques, no recuerdo si hay uno o dos en Colombia ya implementados o implementándose, pero sí es una figura que ayudaría mucho a organizar el territorio en torno al patrimonio. Más si tenemos en cuenta que ya nos empezamos a alejar un poco de esa división de lo que es el patrimonio natural y cultural, y empezamos a hablar de los patrimonios integrados. Entonces creo que esa figura de los geoparques, que se refiere digamos, a la parte geológica del territorio, pero también empieza a integrar paleontología, ecología, patrimonio cultural, bueno, etcétera, en procesos más organizativos reconocidos por la UNESCO. Entonces yo creo que sí es importante empezar a pensar en ese tipo de figuras. Y Diego, quería hacer aquí también una pequeña cuña, y es desde el Ministerio de Ambiente se vienen trabajando los lineamientos de ordenamiento territorial de la Sabana de Bogotá hace más de 2 años. Hoy el Tribunal Superior de Cundinamarca tiene parado el proyecto de resolución, y es todo lo que tiene que ver de cómo tenemos que manejar nuestro territorio de la sabana, derivado desde la Ley 99 con el artículo 61 que reconoce a la Sabana de Bogotá como zona de especial interés de Colombia. Y para reglamentar ese artículo de la Constitución salen esos lineamientos que desafortunadamente han tenido mucha oposición por parte de sectores productivos como la minería y el sector constructor, y la tienen parada. Yo creo que esa es una herramienta muy interesante y muy importante que tenemos que empezar a ver, porque realmente es la resolución que va a empezar a organizar el territorio en torno al agua, a los bosques, a la biodiversidad y incluso al patrimonio cultural. El último artículo se refiere a los sitios sagrados muy como determinantes de ordenamiento territorial. Entonces creo que sería bueno que nos peguemos una pasadita por la página del ministerio, busquemos la resolución, le echemos una mirada y la apoyemos. Gracias, Michel. Bueno,
Bueno, hay muchos comentarios. Ustedes pueden entrar al Facebook, especialmente a Alexander y a Mitchell, para si pueden más adelante, más tardecito. Y pues hay algunas preguntas muy puntuales que si pueden responder, pues les agradecemos. Ya pues para terminar, quisiéramos solo dejarles un momentico, un espacio para algún cierre para los dos. Si nos quieren comentar algo adicional que faltó o algo que sacan de, digamos, de este diálogo interdisciplinar. Bien, pues por mi parte, nuevamente pues Yo, agradecer a yo, todos yo pienso, que Diego, que participaron en Michel, la ponencia del día de hoy. perdón, Alexander, please. ¿Sí? Sí, Ok. Entonces, pero pues digamos aprovechar, digamos, un tema acá que de alguna manera lo esbozaba hace un momento, Diego, que pues parece que el tema, digamos, turístico y todo este trabajo que ha hecho Michelle y su equipo, parece que se distanciara mucho, digamos, de ese tema arqueológico, pero realmente, digamos, que sí hay puntos en común, hay puntos, digamos, de intersección, llamémoslo así, entre los trabajos, porque podemos jugar un poco a entender que estos puntos, digamos, de contacto patrimonial y turístico son muy válidos. Sin ir muy lejos, pues hay toda una postura frente al turismo cultural y el turismo arqueológico en el mundo, digamos que para nadie es una novedad. En, dentro de Colombia misma, pues existe, digamos, tenemos algunos sitios arqueológicos que hacen parte, digamos, de esa ruta turística arqueológica, como pues son Parque San Agustín o el Parque de Tierra Adentro, donde pues efectivamente la gente va específicamente a hacer turismo pues, asociado con la arqueología, el patrimonio y la cultura, o ir a Villa de Leyva al Infiernito, que es un tema paleontológico y pues también, digamos que se acerca un poco a lo que estamos hablando. Y dentro de la zona urbana también se da esa mezcla, digamos, entre lo patrimonial y lo turístico. De hecho, pues aprovecho, y así como decía Michelle, les hago la cuña, nosotros a través de la Corporación Intergestión, que también me apoya bien en estos procesos de investigación, tenemos un recorrido patrimonial turístico dentro de la sabana de Bogotá, específicamente por localidades. Entonces, por ejemplo, invitamos a grupos de personas que nos acompañen, tenemos un circuito turístico que se hace más o menos en 3 horas dentro de la localidad de Puente Arana, que es una de las localidades de las cuales yo hablaba, y tenemos 10 lugares que son bienes de interés cultural, entonces donde tenemos, por ejemplo, una antigua planta de Bavaria que queda dentro de la localidad, tenemos un par de colegios que han sido, digamos, identificados y ya tienen su sanción como bienes de interés cultural dentro de la localidad, y pues obviamente sí se genera un interés particular por esos puntos donde efectivamente se une lo cultural y lo turístico, y en ese caso pues lo patrimonial, ¿no? Para ir nosotros viendo que sí hay, digamos, un reconocimiento de que el discurso, digamos, va más allá de solamente lo netamente discursivo, sino que es aplicable a lo real, que hay personas que se interesan por conocer, digamos, un poco de estos lugares patrimoniales y por qué se convierten en patrimoniales. O sea, yo por qué voy a visitar, les pongo otro ejemplo, la antigua planta licores de Cundinamarca que también queda en Puente Aranda, que en este momento está desocupada y está abandonada. Entonces, ¿qué importancia tiene conocerlo? Que eso entra dentro del ámbito de la arqueología industrial. Pues porque nos aporta una serie de conocimientos acerca de cómo se dan los procesos de crecimiento, por qué se dan unas licoreras departamentales en Colombia, qué le aporta eso colectiva y socialmente a nuestro desarrollo, cómo el dinero que entraba de esas licoreras hace parte del sistema de salud
de Cundinamarca y de los diferentes departamentos, etcétera. Entonces sí hay, digamos, hay puntos ahí de encuentro, y me parece que es muy coherente, digamos, este tipo de cosas, viéndolos a la luz, digamos, de lo que cada quien desde su particularidad conoce y cómo de alguna manera nosotros llevamos eso a plasmarlo en una realidad tangible y muy enfocada en lo que nosotros queremos hacer. Muchas gracias entonces, y pues si no hay más preguntas, una feliz noche para todos. Nuevamente muchas gracias a todos, Diego, Lorena, Michelle. Nos falta a Michelle que nos haga también su último comentario. Michelle, gracias, Alexander. Puede prender la cámara. Bueno, yo creo que estábamos muy alineados ahí con lo que dijo Alexander. Iba a hacer una intervención precisamente en ese sentido de los que hablábamos y analizábamos la información que salía en esos dos videos. Era como tal vez un pseudoarqueólogo como inglés, tal vez, y de un muchacho bogotano haciendo como hablando del territorio y comentando. Yo creo que aquí es donde empieza realmente este vínculo entre la ciencia dura, entre la ciencia, digamos, tradicional que hemos venido o que nos enseñan en la universidad, esa ciencia, digamos, la de los datos, la que es pues muy dura. Esa ciencia genera mucha información, pero esa información muchas veces no le está llegando a la persona de a pie, al operador turístico, a la comunidad, y digamos estudios arqueológicos, ecológicos, paleontológicos, todo eso se queda en la estratosfera académica y rara vez baja a tocar los territorios. Yo creo que ahí es donde está el vínculo entre la conservación, el turismo y la academia. Yo creo que la academia debe y tiene que generar la información, pero también tiene que haber otro tipo de investigadores más aplicados, más enfocados a la ciencia aplicada, como en mi caso, en el que cogemos ese conocimiento que a veces suena un poco abstracto y lejano, y ponérselo en un guión a un destino. Ejemplo de ello, por ejemplo, yo trabajé para el desierto de Checua. En el desierto de Checua, Van der Hamen y muchos arqueólogos y paleontólogos trabajaron allí y encontraron cosas súper interesantes. Eso lo logramos bajar a unos guiones, a una forma de interpretar el territorio y a una forma de operar turísticamente el territorio. Entonces, yo creo que ese vínculo no lo podemos perder y lo tenemos que, por lo contrario, fortalecer y ponerlo en la disposición de la gente. Creo que todo este gran conocimiento que se genera como colectivos académicos, sociales, porque hay mucha gente trabajando en términos académicos y sociales, pero esa información, como digo, se está quedando atrapada en el ámbito académico, en los ministerios, en las luchas ambientales, pero no está bajando al que necesitamos que lo conozca, y es al personaje a pie, y creo que el turismo es una excelente disculpa o forma de hacerlo. Y por otro lado, insistir en el ordenamiento territorial. Creo que ya es hora, de hecho lo decía Manuel Rodríguez Becerra, han pasado 20 o 30 años desde la Constitución del 91 y no hemos logrado, perdón. Sí. Pues que pasó una moto y aquí. Sí, entonces decía Manuel Rodríguez Becerra que ya era hora de que la resolución de ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá saliera, y lo es. Creo que estamos en el momento clave de ordenar nuestro territorio y estamos en el límite ambiental que nos permite vivir en Bogotá. Sí, muestra de ello es que la Sabana de Bogotá se surte de agua de una cuenca aparte. De hecho, secamos dos ríos, o estamos a punto de secar dos ríos del llano, el Guatiquía y el Umaea, si no estoy mal, que eran dos ríos que si bien vertían para el llano, nosotros trasvasamos el agua para este lado. Ese trasvase es insuficiente para la cantidad de población que hoy hay en Bogotá, y claramente tenemos que empezar a organizar el territorio de otras maneras, y creo que el turismo puede ser un mediador
entre muchos conflictos socioambientales que hoy vemos que se presentan en la sabana. Era eso, Diego, y muchas gracias por la invitación a Lorena, a Diego, Alexander y a todo el mundo que está aquí en la, digamos, en la transmisión. Bueno, muchas gracias, Michel. Chévere. Bueno, para recordarles, entonces, en nuestra próxima cita es dentro de 8 días, el 15 de abril, tendremos 2 charlas. Una, 50 presencias habitando Bogotá, un enfoque interdisciplinario para reimaginar la historia ambiental de su silenciada ruralidad, a cargo de Martín Bermúdez, y a cargo de José Rincón, implicaciones del cambio climático para la sabana de Bogotá, desafíos patrimoniales. Entonces vamos a estar muy ambientalistas, preparémonos, y invitados a todos. Nos preguntaban que dónde conseguimos, dónde se pueden conseguir los videos de estos conversatorios, nos pregunta Mauricio Nieto. Aquí mismo en la página de Facebook de Divulgar, pero también en nuestro canal de YouTube. Ponen en YouTube Divulgar y ahí encuentran ya los videos. Esta charla se va a montar, el día de mañana ya estará circulando por YouTube. Bueno, Lorena. No, muchas gracias a todos, a quienes han estado acá hasta esta hora en el espacio, a Alexander, a Michel, por compartirnos pues toda su experiencia, y a las personas que más adelante van a ver el video también por el interés en reflexionar sobre estos temas que, como vemos, son realmente urgentes para toda la transformación que está teniendo en este momento la sabana de Bogotá. Entonces, muchas gracias a todos y a todas las presentes. Bueno, un saludo para todos. Hasta luego. Que descansen.